Jóvenes alumnos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren, se mira el documento. Sí, licenciado. Bueno, me van a disculpar, pero fíjense que hubo un problema ahí en la coordinación y por lo tanto tuve que regresar a la oficina para tratar de darle la clase del día de hoy que me urge. Y hoy estoy en mi casa, de mi casa les voy a impartir el curso. A ver, ¿cuántos compañeros sabemos? 67, licenciado. Bueno, mire pues, me van a poner atención. Los que no se han examinado, se les va a practicar el examen extemporáneo de hoy en 8. De hoy en 8, que es presencial. A mí, sinceramente, yo tenía toda mi agenda arreglada y me la cambiaron. Yo vengo de la universidad ahorita en virtud de que me dijeron que era presencial, estando allá que es virtual. Bueno, dejemos ese problema. Quiero que me pongan atención, porque la clase de hoy va a ser muy puntual, lacónica y toda la cuestión. De lo que vamos a ver el día de hoy, yo sé que no me va a dar tiempo de explicarles, pero yo les voy a ir dándole la temática de qué vamos a ver. Vamos a anotar en primer lugar, vamos a anotar ahí, ustedes vayan tomando nota, el neoliberalismo. El módulo número 5 está en el documento que se les envió. Solamente les voy a dar un par de pinceladas para que ustedes sepan de qué es lo que vamos a tratarnos. Vamos a tratar. Vean, el neoliberalismo es una filosofía económica que intentó impulsar la perspectiva del estado del bienestar. Las políticas de estabilidad permitieron la disminución del índice de inflación, recuperando la capacidad de crecimiento económico, volviendo más versátil el enfoque atractivo en un largo plazo. El neoliberalismo, jóvenes, ha sido perjudicial para los sistemas económicos de los estados. Oigan, como consecuencia del neoliberalismo, cuya consecuencia es la muerte del estado del bienestar. La política queda subordinada a la economía y el mercado es el modelo que crea nuevas normativas que instituyen racionalidades dominantes.
Escuchen, la teoría política del neoliberalismo o teoría política económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Ha sido definido como el libre mercado, cuyos pilares básicos incluyen la privatización y la desregularización. Sigamos. Globalización. Vamos a ver. 2. Globalización y neoliberal. Globalización neoliberal. La globalización neoliberal, escuchen, está desintegrando a las familias y haciendo su estilo de vida, apareciendo conflictos intrafamiliares y violencia doméstica. No nos compliquemos. Este material que estamos viendo ahorita, ustedes lo tienen en el documento que se les envió. Sigamos. Vamos a ver cómo hacemos aquí. Estoy preparando la clase porque la tenía física, pero bueno, sigamos. Estos aspectos de la neoliberación, del liberalismo, tiene ciertas propuestas. Dentro de esas propuestas, por ejemplo, tenemos crear la infraestructura necesaria y adecuada para la comercialización, luchar por la democratización de la tierra y la rehabilitación justa de este recurso. Esas son las propuestas que tenemos con respecto al neoliberalismo. Bueno. Uno, dos, tres. Sigamos. ¿En qué consiste entonces? Vamos a ver, incorporar la producción al valor agregado. Aquí hay algo muy importante cuando nosotros hacemos referencia al valor agregado. Escuchen bien. Incorporar cuando hablamos de crear formas de autogestión para el desarrollo. Mire, pues, dentro de las propuestas de la globalización neoliberal, se habla del valor agregado. Este valor agregado, jóvenes, vamos a ver, en las sociedades de producción rural, sociedades de solidaridad rural, como en los casos de México, es incorporar tecnología a la producción y generar el valor agregado. El valor agregado es crear la tecnología para la producción. Podríamos mencionar, podemos interpretar este valor agregado, jóvenes. Escuchen, el valor agregado o valor añadido en el sector agropecuario consiste en la transformación de la materia prima a un producto con el fin de darle mayor valor comercial
sin perder de vista la calidad de su origen. Ejemplo, sintetizando es transformar antes que transportar. Entonces, el valor agregado en términos económicos es el valor agregado adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. Para la contabilidad, el valor agregado es la diferencia existente entre el costo de la producción y el precio del mercado. Por ejemplo, vean pues, por ejemplo, una persona viene, invierte 15,000 quetzales, fíjense pues, invierte 15,000 quetzales en aspectos de producción agrícola. Sí, pero luego él ya hizo esa inversión y a la vez ha obtenido ciertas utilidades que equivalen a 32,000 quetzales. El valor agregado, por ejemplo, una persona viene, invierte en fertilizantes y en cuestiones de productos agrícolas 15,000 quetzales. Pero a los 6 meses viene él y toda esa inversión la vende en 32,000 quetzales. El valor agregado, entonces, ¿cuál es? El valor agregado es la diferencia que son los 17,000 quetzales, los cuales él ha obtenido como utilidades. Estos, si nosotros restamos 7, 8, 9, 10, 11, 12, si nosotros restamos 17,000 quetzales a los 32,000, nos da lo que nosotros invertimos. Entonces, esas utilidades es el valor agregado, siendo los 17,000. Sigamos. Fíjense, pues. No se preocupen, después les voy a explicar qué vamos a hacer. 3. Vamos a ver. Hablemos entonces, aproximación a la realidad guatemalteca, características del territorio. Hablemos entonces de las características del territorio guatemalteco. Características del territorio guatemalteco. Fíjense pues. 3. ¿Qué significa la palabra Guatemala? ¿Qué significa la palabra Guatemala? Lugar de muchos árboles, licenciado. Ya encontré el material, ¿verdad? No, Sí. licenciado. No he leído ese material, pero sé que es lugar de muchos árboles. Sí, es un lugar de una arboleda, es cierto. ¿Qué significa la palabra? Es un lugar de muchos árboles, es un lugar de la arboleda. Pero póngase a leer el documento. Yo no le... ¿Qué significa? Bueno, sigamos. 1, 2, 3.
Pongámosle D. D. Entonces, vamos a ver. Fíjense que es algo muy importante. Pongámosle que ese nivel. ¿Cuál es la superficie? Vamos a ver. ¿Cuál es la superficie? ¿Cuál es la superficie? ¿Cuál es la? ¿Cuál es la superficie? ¿Cuál es la superficie? En kilómetros cuadrados. En kilómetros. ¿Cuál es la superficie en kilómetros cuadrados del territorio guatemalteco? ¿Por qué no se los digo? Porque antes de que ustedes me pregunten, queremos ahí. ¿Cuál es la superficie? Vamos a cambiar la metodología de la enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver, superficie. ¿Cuál es la superficie en kilómetros cuadrados del territorio guatemalteco? Bueno, guatemalteco. Se las dejo ahí. Hay algo muy importante, dice, ¿en dónde se encuentra el origen de la palabra Guatemala? ¿Qué significa la palabra? Aquí podemos ponerle vamos a ver. ¿Dónde se encuentra el origen? El origen de la palabra Guatemala. En el documento ustedes van a encontrar ahí que dice, alrededor del año de 1800, el sacerdote Domingo Juarros anotó en su compendio en la ciudad de Guatemala, este reino tiene el nombre de Guatemala de la voz guatemalí, que en la lengua mexicana quiere decir palo podrido. Eso está en el documento, en el módulo número 5. Ese ustedes lo tienen ahí. Sigamos. Entonces, en kilómetros cuadrados, ¿cuál es la superficie de Guatemala? Sigamos. Tres. ¿Cuántos ecosistemas posee? ¿Cuántos sistema posee? Yo sé que Guatemala posee por lo menos 14 grandes ecosistemas. Bueno, esto ya es cuestión de que ustedes lo van interpretando. Sigamos. Grupos étnicos más importantes. Grupos étnicos más importantes.
Hablemos estructura económica. Miren, Guatemala, miren, cuando hablamos de la estructura económica, se basa fundamentalmente en los aspectos relacionados con las negociaciones y las transacciones, principalmente de carácter agraria. Pero esta estructura agraria responde a un modelo dual. Se los voy a poner aquí. Un modelo dual. Este modelo dual, jóvenes, anoten, es la existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o cosa. Por ejemplo, en aquella novela estaba muy marcada la dualidad de lo material y lo espiritual. Cuando se habla de la estructura económica desde un punto de vista de un modelo dual, es porque se habla de dos aspectos eminentemente diferentes. Bueno, sigamos. Tenemos lo que es una de las partes fundamentales de lo que es el turismo con respecto a uno de los aspectos de carácter económico fundamentales. Luego tenemos lo que es el tema agrario. Sí. Sí. Luego tenemos el tema agrario. Se los doy para que ustedes le den una leída al documento. El tema agrario, 3. Espero que no se me vaya a borrar esto. El tema agrario. Cuando hablamos del tema agrario, hablamos también de la situación social del campo. Luego tenemos algo muy importante que hemos venido desarrollando esa temática durante casi todo el curso. Cuando hablamos del derecho agrario y reforma agraria. 3. Derecho agrario y reforma agraria. Bueno, derecho agrario y reforma agraria. Luego tenemos transformación agraria. Tenía tan bien preparada mi clase, jóvenes. Bueno, transformación agraria y reforma agraria. Transformación agraria y reforma agraria. Luego hablemos la contrarreforma agraria. La contrarreforma agraria. Y por último, tenemos lo que es la estructura agraria.
Esto es el módulo número 5. 15-20. Quiero ver algo, joven. Permítanme un segundo. 15-20. 15-20. Quiero ver el horario. Sería 15:45. 25. Bueno. Cuando hablamos de la contrarreforma, esto del derecho agrario, jóvenes, lo hemos venido hablando. La reforma agraria, ¿en qué consiste? También hablamos de la transformación agraria y reforma agraria. Todo esto vienen preguntas de examen. La contrarreforma agraria, pongan atención, lo tienen en el documento. Por lo general, fíjense, las contrarreformas son reacciones sociales o políticas que buscan un reacomodamiento de fuerzas luego de una revolución o de un cambio social político importante. Entonces, las contrarreformas son movimientos claramente definidos que se manifiestan de un modo pacífico o bien insidioso, negativo y reaccionario de las personas que pueden ser afectados en sus intereses por los programas de la reforma agraria. Esta contrarreforma agraria son los latifundistas y todas las personas que salen perjudicadas por una reforma agraria. Por último, la estructura agraria. ¿Qué es lo que nos dice Celso Hurtado? La estructura agraria es el conjunto de las relaciones entre la población rural, la tierra que ésta trabaja y el producto de ese trabajo. La estructura agraria radica fundamentalmente en las relaciones que se dan entre las personas y el campo y los productos que se dan a través de esa relación. Bueno, esto es prácticamente lo que es el módulo número 5. Está sencillo, está muy fácil del entendimiento. Yo lo tenía bastante resumido y muy puntual, pero lamentablemente no hubo esa comunicación con respecto a la clase que tenía que ser virtual. Pero, en resumen, esta es la clase del día de hoy y prácticamente finalizamos con el módulo número 5. Bueno, el día viernes, pongan atención, el día viernes la clase va a ser nuevamente virtual. Entonces, les voy a enviar un cuestionario, les voy a enviar un laboratorio en donde en la hora de clase del día viernes, ustedes se van a poner a trabajar. No se preocupen, yo cargo aquí físicamente, cargaba todos los documentos, el material, pero lamentablemente no hubo esa comunicación con respecto a la cátedra. Pero yo les haré llegar ese cuestionamiento, ese laboratorio, ese cuestionario que prácticamente está relacionado con un 100% de lo que estamos viendo en este momento. ¿Hay alguna pregunta? Ya me siento tranquilo. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, disculpe, ¿para cuándo hay que entregar ese cuestionario? ¿Ese mismo día se tendrá que entregar? Tranquilo. Ese cuestionario usted me lo va a contestar a conciencia porque es el 50% de la evaluación del examen final. Y la misma política, la misma logística vamos a utilizar con el módulo número 6, que el módulo 6 va a ser presencial.
en donde yo les voy a impartir la clase de hoy en 8, como la que les estoy impartiendo el día de hoy, solo que más explicadita, con más características, con más naturaleza jurídica, llenando todos los requisitos. Y el próximo viernes ustedes van a tener otro laboratorio del módulo número 6 como guía de estudio para el examen final. Para que no les cueste, ustedes tienen el material, tienen sus laboratorios y no tiene que haber pierde para apoyarlos en ese sentido, porque ya prácticamente ya entramos a los exámenes finales. No tiene ningún valor, es para ayudarlos y para apoyarlos, que veo que nos hemos entendido. Los felicito, han salido excelente y por lo tanto yo calculo que casi un 40-30% o más ya lleva la clase ganada. Entonces, esta forma de enseñanza y aprendizaje les va a servir a ustedes para consultar los documentos, para consultar por internet todos los lineamientos del cuestionario, del laboratorio, que yo les haré llegar el día, yo no sé si lo quieren antes o el día viernes, para que el día viernes ustedes se concentren y principien a trabajarlo. Porque el material ya lo tenemos, solamente es para enviárselos. Déjenme pensarlo. Sí. Es posible. Sí. Era una pregunta sobre si nosotros lo queríamos antes o hacerlo el mismo viernes. Yo para que trabajen el día de clase. Yo se los envío el mismo día de clase y ese día de clase ustedes principian a trabajarlo. O déjenme ver, yo se los puedo enviar antes. Pero enviárselo antes prácticamente, entonces ustedes van a estar libres y es necesario, no necesario, sino que diríamos justificar la clase, justificarla que ustedes están trabajando en la hora del periodo. ¿Me explico? Sí, licenciado. Déjenme ver. Es posible que yo les envíe antes también el laboratorio y el cuestionamiento del módulo número 5. Jóvenes, entonces ahí nos quedamos. Y disculpen que hemos entrado tarde, pero sacamos la tarea del día de hoy. Pasen feliz tarde. ¿Otra pregunta? Todo claro, licenciado. Gracias. Feliz tarde. Bueno, ahí estamos. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Ahí estamos a la orden, jóvenes.